Vamos a nuestra mesa de análisis, la mesa de análisis con la que vamos a empezar esta parte del programa, integrada por el periodista Jaime Daltaus y el ex congresista Richard Arce. Con ellos vamos a conversar acerca de lo que ha dicho o dejado de decir hoy el presidente en la CADE, que culminó precisamente o está culminando hoy día. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, empecemos por esto que mencionaba yo. Yo me imagino que ustedes han conocido el discurso del presidente en la CADE, y él ha dicho pues varias cosas, pero en esencia ha repetido lo que ha venido diciendo, por ejemplo, en el presunto balance por los 100 días, o lo que ha dicho en ocasiones anteriores. Ha hablado de la segunda reforma agraria, ha hablado, en fin, de que los empresarios tienen todas las garantías para poder invertir y cosas por el estilo, pero comparándolo con discursos de otros presidentes en otras ocasiones similares, parece que la novedad es poca. ¿Qué dice Jaime sobre eso? Bueno, efectivamente, Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Hay un eco acá, un poco raro. Efectivamente, el presidente esta vez no ha tenido ese doble discurso, ¿no? En el mensaje famoso de los 100 días, él invitó, por supuesto, a la inversión, señaló que no iba a expropiar, que eso era falso. Lo mismo había dicho, recuerdo, en el viaje que hizo a México y Estados Unidos. Sí. Pero en ese discurso de los 100 días él terminó hablando de la Asamblea Constituyente. Dijo que era un grito popular, la Asamblea Constituyente era un grito popular. En ese viaje al exterior también mencionó en 2 ocasiones la necesidad de una nueva Constitución. Entonces, claro, ahí hay una contradicción que no sabemos si él la percibe claramente o no, ¿no? Uno no puede invitar, a los empresarios, a los grandes inversionistas, grandes o pequeños, a invertir en el país y al mismo tiempo decirles, oiga, pero cuidado, porque en realidad nuestra idea es cambiar la Constitución, es decir, cambiar las reglas de juego, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la receta perfecta para que no vengan, ¿no? Para que no haya inversión. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. La incertidumbre acerca de finalmente qué es lo que va a pasar políticamente en el país es lo que está retrayendo la inversión privada, y al no haber inversión privada suficiente o no haberla en absoluto, entonces lo que vamos a tener pues es menos crecimiento, un crecimiento muy limitado el próximo año, y entonces el próximo año probablemente se va a incrementar la pobreza nuevamente, ¿no? Porque este año evidentemente la pobreza ha disminuido, luego de haberse incrementado en 10 puntos el año pasado como consecuencia de la pandemia, pero en lugar de seguir disminuyendo el próximo año va a volver a incrementarse lamentablemente. Y esto a consecuencia pues de la orientación política del gobierno, que es claramente contraria en realidad a los intereses profundos y reales del pueblo, ¿no es cierto? Porque el pueblo es el que está viendo cómo suben los precios, en fin, cómo es que no se genera empleo porque no hay inversión, y entonces el presidente en algún momento tiene que definirse claramente, ¿no? Hacia dónde quiere ir, y ese es el problema que tiene. Sí. Ahora, entre otras cosas, también ha dicho algo que es más bien un lamento. Dice, desde la campaña y con mayor intensidad durante este tiempo, no ha habido un solo día en que algunos sectores no me dejaron de tildar de comunista, terrorista, responsable del aumento de precios de combustibles, del dólar, de los alimentos. Ese lamento del presidente tiene asidero en la realidad, ¿le parece a usted, congresista Arce? Sí, Mario, ante todo, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Saludo al señor Daltaus. En principio, cuando uno escucha al presidente, uno percibe que hay un mensaje muy importante al país, porque evidentemente habla para la platea, en este caso para los participantes del CADE 2021. Pero habría que diferenciar entre lo que él menciona, por ejemplo, en su rendición de los 100 días, recordemos bien, un discurso agorero en la plaza frente a la población, lo que representa ahora una presentación ante los empresarios. Lo importante es, y lo digo con mucho respeto a la investidura del presidente, si el presidente está entendiendo lo que está leyendo, porque evidentemente ahí tiene el teleprompter de frente.
Hay una cuestión objetiva ahí, Mario, que es muy importante. Él, por ejemplo, habló de las alianzas público-privadas. Sí. Dijo que ahí tenemos en cartera 2.400 millones de dólares. Y sí, es cierto, que se podrían apalancar y que podrían permitir generar inversión al país. Pero ese discurso es bastante contradictorio con las garantías que él brinda con cada uno de los mensajes y exabruptos que lanza cuando está en el gobierno. Entonces, frente a esa realidad, evidentemente, tiene que haber cierta coherencia. Entonces, la pregunta sería, si lo que está mencionando en el CADE, o en otras palabras, lo que está leyendo en el CADE, o lo que le han dado para leer en el CADE, es realmente la versión de la propuesta del presidente de la República, o caso contrario, es simplemente un discurso para la platea, para poder, entre comillas, brindar la seguridad jurídica que no condice con las expresiones que ha estado dando durante los 100 días de gobierno. Lo que ha generado el ruido político justamente es la crisis económica que estamos afrontando. Los indicadores que ha mostrado, ahí tiene bastante, hay que rebuscar en esos indicadores, porque él habla, por ejemplo, de un crecimiento del país, habla de que el déficit fiscal es del 4%, pero objetivamente, si nos hacemos un análisis, lo que estamos haciendo es recuperar la situación de la que estábamos en el año 2020 a consecuencia de la pandemia. Claro, el efecto rebote, el efecto rebote. Sí, Jaime, mencionabas tú el hecho de que este discurso se distingue de otros por el hecho de no haber mencionado la Asamblea Constituyente, pero ¿eso es suficiente, te parece a ti, para que este otro acerto que él dio durante el discurso a propósito de que los empresarios tienen todas las garantías para invertir, en efecto, tenga avisos de verosimilitud? No, es que ese es el problema, pues él de alguna manera acomoda sus discursos al público que tiene delante. Si él estuviera en un discurso de plaza, que son los discursos que a él más le gustan, probablemente volvería a incurrir en el tema de la Asamblea Constituyente, que es un tema que también es mencionado con mucho interés por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. O sea que podemos decir que es una política de gobierno en realidad, ¿no es cierto? Porque ella dice que quizá este no es el momento, pero están esperando ansiosamente el momento constituyente, con gran emoción, están esperando que llegue en algún momento. Entonces, ¿realmente están buscando pues que haya Asamblea Constituyente o no? Esa es la incógnita que tienen realmente que despejar. Por lo que ellos dicen en diversas ocasiones, y no solo ellos, también lo menciona el ministro de Justicia y otros ministros, en fin, la propia ministra de Trabajo, es prácticamente una política de gobierno, ¿no? Entonces, esto es algo que ellos tienen que definir. Yo creo que el presidente Castillo desaprovechó la oportunidad que le brindó la ruptura, digamos, ruptura efectiva anunciada por Vladimir Cerrón y por los serronistas de Perú Libre. Desaprovechó esa oportunidad para virar un poco hacia el centro y tender puentes con las bancadas de centro a fin de reenrumbar pues su gobierno, dejando de lado el tema de la Asamblea Constituyente y cambiando los ministros pues más polémicos, y de esa manera dar las garantías suficientes para que la inversión realmente renazca, porque si hubiera inversión privada confiada, en este momento, estaríamos creciendo pues a 6-7%, no sería necesario distribuir bonos como quiere distribuir más el gobierno, subsidios de todo tipo, ampliación de programas sociales y cuanto hay, para atender y por lo demás seguramente alimentar o cultivar una serie de clientelas que tiene el gobierno para luego persuadirlas pues seguramente de firmar por la Asamblea Constituyente. No tendría necesidad de nada eso porque habría mucho más inversión, habría empleo, los ingresos subirían y no se necesitarían estas políticas de alivio, ¿no? Que más bien parecen políticas para conseguir el apoyo de la población para los planes políticos del gobierno, ¿no? Ahora, a propósito de ese asunto que mencionabas tú, Jaime, el momento de ruptura con el señor Cerrón y el sector, digamos, más orgánico de Perú Libre, eso no termina de ser una figura clara, porque, por ejemplo, hoy, en que Patricia Chirinos, la congresista Patricia Chirinos, ha lanzado, porque ni siquiera ha presentado todavía la moción,
la iniciativa de la vacancia presidencial, los primeros que han salido a tratar de censurarla a ella, a Patricia Chirinos, por el solo hecho de haber dicho esto, son los congresistas de la bancada de Perú Libre más cercanos a Cerrón, a Bermejo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo analiza esa situación el excongresista Richard Arce? Mario, en realidad lo que estamos viendo es algunas pugnas internas en Perú Libre, de que el espacio de poder que ha ganado Vladimir Cerrón por ser el presidente del partido y por tener una tendencia directa con el presidente, eso es innegable. Que ha habido diferencias porque los aliados políticos ocasionales aparecieron en segunda vuelta, los otros grupos de izquierda que ahora están en el poder ostentan algunos ministerios, ha sido evidente, pero también ha sido evidente el infantilismo político de parte de propio Vladimir Cerrón y los congresistas afines a sus intereses. Ahora, yo podría hacer también una inferencia, una hipótesis, ¿no? Ha sido notorio esta semana los exabruptos a través de las redes sociales en contra de Dina Boluarte, la vicepresidenta. Entonces, si hacemos un análisis elemental, en un escenario de una posible vacancia del presidente Castillo, tendríamos la posibilidad de que Dina Boluarte asuma la presidencia de la República. Y ante estos twitters efusivos, llamémosle, por no darle otro adjetivo, pero que han sido bastante confrontacionales, evidentemente no tendrían espacio los serronistas en un posible gobierno de Dina Boluarte. Entonces, tal vez sea un efecto también rebote de esta situación que ellos mismos están exponiendo. La realidad es que en Perú Libre no tienen un proyecto país. En Perú Libre no tienen un plan para gobernar el país. Lo que tienen son agendas particulares. Cerrón por su lado, Bermejo por su lado, el propio Bellido y lamentablemente el propio presidente de la República, que no tiene rumbo. 100 días de problemas en estos primeros meses de gobierno desacreditan inclusive la posibilidad de esta esperanza que tenía la izquierda de gobernar el país. Para mí es una profunda decepción porque tenemos la oportunidad, la maravillosa oportunidad de ser gobierno. ¿Y qué hemos tenido? Ministros, funcionarios altamente cuestionados, que ni siquiera tienen currículo, hoja de vida, tienen hasta prontuario, y al extremo que se entornillan en los puestos y que al final descalifican la propia imagen del presidente y ponen en riesgo la gobernabilidad, inclusive llegando a este extremo, ¿no? Como esta pretensión de esta congresista de querer presentar una moción de vacancia. Sí, pero esa moción de vacancia que anuncia la congresista Chirinos, Jaime, parece, digamos, una medida tremendamente precipitada, por decirlo menos. No existe un estado de ánimo en el Congreso en este momento, ni los elementos como para ir adelante con semejante iniciativa, ¿te parece? Sí, bueno, efectivamente, yo creo que uno podría efectivamente encontrar causales para una vacancia por incapacidad moral, ¿no? Existen esas causales, pero no hay todavía el consenso suficiente a nivel de la sociedad, me parece, ¿no? A nivel de la opinión pública. Hay un cierto consenso, porque según una encuesta que se hizo ya hace algunas semanas, ¿no? Que hizo Ipsos, el 28% me parece de la población opinaba que definitivamente sí había que vacar al presidente y un 20% consideraba que podría pensar en que quizás sería necesario vacarlo, es decir, no era una afirmación rotunda, es decir, sumando estamos hablando de 48% de la población que considera la posibilidad o que definitivamente quiere que lo vaquen. Entonces todavía no habría un consenso, digamos, mayoritario en la población para proceder a la vacancia, pese a que sí pueda haber causales, vamos, más o menos objetivas para vacarlo, ¿no? Dicho sea de paso, no solamente por todos los temas que conocemos, en fin, los nombramientos, personas prontuariadas, haber nombrado incluso a ministros y funcionarios vinculados a Sendero Luminoso o al Movadef, en fin, las intervenciones de Bruno Pacheco que revelan pues tráfico de influencias incluso con la SUNAT, ¿no? Defendiendo intereses de una empresa en particular, y esto evidentemente puede comprometer al propio presidente de la República, o cosas como este yerno de este alcalde de Tacabamba que estuvo vinculado al tráfico de opio, este Segundo Sánchez, que fue el que lo alojó
en su casa de Breña. Entonces uno podría especular que dinero, digamos, del tráfico del opio podría haber llegado a la campaña, así como llegó o habría llegado el dinero de los dinámicos del centro. En fin, causales vamos a encontrar, ¿no? Pero el asunto es que no hay todavía las condiciones objetivas y subjetivas, como dirían los marxistas, para proceder a eso, ¿no? Dicho sea de paso, el asunto de la Asamblea Constituyente también es un problema, mejor dicho, algo que demostraría que eso todavía está en la estrategia, es este intento de controlar o subordinar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se dio y que fue denunciado por los comandantes generales. Eso también podría formar parte de una causal de vacancia, ¿no? Sí, de manera que, en tu opinión, causales existen, pero evidentemente no hay en este momento los votos en el Congreso, ni siquiera en la opinión pública hay un consenso acerca de esa situación. Muy bien. Así es. Yo les agradezco a mis dos invitados, a nuestros dos invitados a esta mesa de análisis, Jaime Altados, periodista, Richard Arte, ex congresista de la República, por su participación. Buenas noches a los dos.